A mi hijo se le rompió un brazo. El viernes pasado, después del streaming, el viernes estaba yo grabando cosas del curso de periodismo en el que estoy. Ya llevo grabadas 6 de las 11 lecciones en las que va a constar, pero todavía me falta editar 3 de ellas, 4, más grabar las otras que faltan, las otras 5 y editarlas. Yo calculo que para abril-mayo vamos a lanzarlo. Pero no estaba yo aquí grabando vídeos sobre la entrevista, precisamente la lección sobre entrevista, y me llaman por teléfono. Hay que llevar al niño a urgencias. ¿Qué pasó? Nada, que estaba... A ver, mi hijo es baloncestista, pero estaba jugando fútbol. Entonces se le entrena a un grupo de benjamines o de alevines, no me acuerdo, de alevines creo. Él entrena los viernes a un grupo de alevines, luego se fue a jugar al fútbol un rato en lo que le tocaba a él su entrenamiento de baloncesto, y jugando al fútbol cayó, se detuvo con la mano y se rompió el radio. Evidentemente la caída fue fuerte. Entonces te lo llevas a Cabueñes, que es el hospital central aquí en Gijón. Estuvo en Cabueñes, en un par de horas salió ya con el brazo escayolado. O sea, primero lo atendieron en un lugar de urgencias que le dijeron ve al hospital. Lo llevamos al hospital, en el hospital lo vio la doctora, le tomaron una placa, se vio que tenía la fractura, se le redujo la fractura, se le puso la escayola y se le tomó una segunda placa para ver que estuviera bien reducida la fractura. Esto es un procedimiento absolutamente estándar. A los 10 días lo iban a ver, de hecho la semana próxima lo tengo que llevar para que le hagan una placa y una hora después lo va a ver un traumatólogo para ver cómo ha evolucionado la fractura. En un niño de 14 años, pues la fractura se curará pronto, esperamos, y sin mayores consecuencias. Pero me puse a ver qué pasaba si mi hijo se hubiera roto el brazo en Carolina del Norte o en Wapakoneta, Ohio, o en Wichita Falls, por no decir en Nueva York o en Los Ángeles, y me hubieran hecho un agujero importante. La consulta de la traumatóloga de urgencias, solo la consulta de la traumatóloga, hubiera ascendido alrededor de $2,500, 2,300 euros. Las radiografías entre 190 y 1,000 euros cada una. Y el yeso hasta el brazo, porque para evitar movimiento precisamente la primera etapa tiene el yeso hasta aquí, hasta la mitad del brazo, cubre el codo y el antebrazo y hasta obviamente la palma de la mano y alrededor del pulgar. Y después probablemente se quite esta escayola y le pongan una solamente en el antebrazo para fijar el radio. Bueno, el yeso hasta el brazo, con codo y todo, unos $500. En promedio, lo menos que me habría salido son unos $3,350. Pero espere que tiene la otra consulta que va a costar unos $1,000, o que hubiera costado $1,000, y otra radiografía que podría costar otros 500. Entonces los 3,350 se me convierten en $4,850 más o menos, 4,400 euros. Si no tiene seguro, se entiende. Si hubiera requerido cirugía, nos vamos a los $16,000, pero sin mayor problema, por los sueldos que llevan los instrumentistas, el anestesista, el cirujano, todo el personal de asistencia, más lo que se lleva el hospital, las ganancias, las utilidades, los beneficios, el IVA y todo eso. Los $16,000 se dice. No se dice, revisé en muchos lugares, es más o menos el promedio de lo que hubiera costado el brazo roto si requiere cirugía, pero no la requirió afortunadamente. Entonces, estos $5,000 o $4,500 de los que se hablaba en promedio, son sin seguro. Es decir, si tú no tienes un seguro médico, vas a Estados Unidos, quieres ir a ver un musical de Broadway y te caes, te rompes un brazo, te van a sacudir eso, si no llevas seguro médico. Pero si llevas seguro médico, va a ser más barato, pero para poder asegurar a tu familia tienes que pagar unos $1,150 al mes de seguro médico, que no lo cubre todo, pero cubre mucho.
1.150 al mes. O sea, algo alrededor de 1.000 euros. Lo que pasa es que siendo en España el salario mínimo es de 1.000 euros, más o menos 1.000 y pico ya, gracias a los aumentos del gobierno actual, del Partido Socialista, siempre hay que decirlo. Si tú ganaras lo que gana el salario mínimo interprofesional español, que es bajo pero no es miserable, pues tendrías que ganar más dinero para pagar solo el seguro. O sea, no te queda ni para pagar la casa, ni para pagar la ropa, ni para pagar los alimentos, ni para pagar absolutamente nada. Todo tu salario es para el seguro médico. Pero con ese seguro de $1.150 al mes por la familia, este seguro no lo cubre todo, pero tienes un deducible. O sea, los primeros $500 los pagas tú, es el deducible. Ya lo demás ya lo pagan ellos con un 20% de coaseguro. O sea, los 3.350 en promedio de los que hablábamos se reducen a 500 euros que pagas de deducible, más el 20% de 3.350, que son $670. Por lo tanto, tú pagas 1.170 y el seguro paga 2.180. Pero tú pagas 1.170, además de los 1.152 que ese mes te toca pagar del seguro de seguro médico de toda tu familia. ¿Qué te parece? Yo por hasta ahora los autónomos, o sea, los profesionistas independientes en España pagamos alrededor de 330 euros al mes por la seguridad social. La seguridad social implica la atención médica cubierta totalmente de toda mi familia. Así necesiten un trasplante de corazón. Total. Más mi jubilación si algún día decido jubilarme, cosa que no veo yo muy probable en ningún momento dado, porque me aburriría yo como una ostra. Cuando en España nos cuentan que el seguro privado hay que tomarlo y que la sanidad privada es mejor, primero que nada no es cierto. La sanidad española es de una calidad altísima. Pero hay intentos por parte del Partido Popular de moverlo hacia el seguro privado. Y los que están llevando a cabo seguros, los que están en este momento vendiendo seguros privados, los venden baratísimos. Es una cosa maravillosa, increíble. Lo más barato que se puedan imaginar. 15 euros al mes, 30 euros al mes. Hasta que les empiezas a decir, oiga, pero es que mire, es que yo tengo tantos años. Bueno, no, ahí sale un poco más caro. No, ya, pero fíjese que aparte soy hipertenso. No, espérese, que eso va a salir más caro. Y mi hijo tiene asma. No me diga. Entonces, claro, empiezas a decir, vamos, ya con 500 euros al mes ya está usted cubierto. Pero si se llega a reventar, a perjudicar en serio, a disminuir en serio la sanidad pública hasta volverla poco fiable para una ciudadanía que hoy depende 100% de la sanidad pública y de una sanidad pública de una calidad absolutamente maravillosa, que están defendiendo los propios médicos, por eso estuvimos aquí también hablando de Elena Casado, el día que se logre hacer tan estrecha, tan inútil, tan inoperativa la sanidad pública, los seguros médicos no van a valer 30 euros al mes. Los seguros médicos privados van a valer, como en Estados Unidos, 1.100 euros al mes o $1.100 al mes. 900 euros al mes, ganas 1.200, muy bien, 900 son para el seguro médico y con 300 ahí vives tú y tu familia. Que vamos, nadie puede vivir con eso. Esa es la realidad de romperte un brazo en un lugar donde existe la sanidad pública universal, gratuita en la medida en que ya está pagada, es decir, que ya no me cobran adicionalmente a ella nada. La sanidad pública y universal cubierta con el pago de la seguridad social y los impuestos de todos, un seguro, finalmente es un seguro, entre todos pagamos los riesgos de algunos, no todos los chicos de 14 años se rompen un brazo. Otros chicos necesitan cosas muchísimo más complicadas, muchísimo más costosas, y también las pagamos entre todos como se hace en la industria del seguro. ¿Cómo podría imaginarse que se vote a quien quiere quitar eso? Yo no lo sé, la verdad. Reino Unido está sufriendo exactamente lo mismo y la sanidad española está en gran medida modelada
sobre el National Health Service, el NHS, del Reino Unido, que también es admirable, maravilloso y estupendo, donde además los médicos trabajan por vocación, porque no van a hacerse ricos como en Estados Unidos, porque no van a cobrar $2,500 por ver 2 minutos una placa de una fractura y decirle al enfermo: tiene usted el hueso roto, venga, le voy a reducir la fractura, le pongo una escayola y le paso, le voy a reducir la fractura y le voy a hacer gorda la factura. Eso no lo tienen quienes tienen una sanidad pública. Y ojalá otros países tuvieran una sanidad pública medianamente eficiente, como las tienen algunos países, pero eso depende de a quién votes, y qué te prometa, y qué te cumpla, y cómo puedes exigirle que te cumpla a quien votas. Y ese es ya, por supuesto, otro problema. Los dineros de la sanidad pública deberían ser administrados por empresas privadas. ¿Para qué? ¿Para que se lleven el 30% de beneficios? O sea, ¿para que quiten el 30% de los dineros de la sanidad pública? No. Es precisamente lo que está tratando de hacer la Comunidad de Madrid, es pagarle a la sanidad privada por ocupar el espacio de la sanidad pública. Entonces, de pronto te dice a ti: tu médico no te puede atender, pues te va a atender un médico privado, y el gobierno le paga dinero de la sanidad pública a la sanidad privada. Pero le paga más de lo que cuesta el médico, porque le paga los beneficios, las utilidades, lo que los accionistas ven al final del año que han ganado. Eso es una transferencia de recursos que no es admisible, y menos en cuestiones de salud. Los estadounidenses que murieron en la frontera venían a realizar una cirugía estética por los altísimos costos en los Estados Unidos. Mira, te voy a contar esta otra. Los estadounidenses van por miles a México todos los días a comprar medicamentos o a realizarse procedimientos médicos de todo tipo, quirúrgicos, y como nos decía alguien de nuestro público, procedimientos odontológicos, porque el costo en Estados Unidos es prohibitivo. Por primera vez, después de verdaderamente una lucha enorme y de unas denuncias extraordinarias, una de las empresas farmacéuticas más fuertes, Eli Lilly, ha decidido ponerle un tope al precio de la insulina en los Estados Unidos. Es decir, que ninguna persona tenga que pagar más de $35 al mes por su insulina. Tenemos casos, y yo lo estuve mencionando en el vídeo que hicimos sobre la sanidad privada y sanidad pública, como en Estados Unidos la gente usa menos insulina de la que debe porque así le dura más. Sí, pero te estás matando al no usar la suficiente insulina, la insulina que necesitas para sustituir la función de tu páncreas o la función de la utilización del azúcar que tienes en sangre. Entonces la gente utiliza menos insulina porque no le alcanza, porque los precios eran de locos, y en el resto del mundo son mucho más bajos. Solo en Estados Unidos son altísimos. ¿Por qué? Porque es una historia de horror de libre mercado, porque pueden. Y porque en otros países, por ejemplo como en España, la insulina la compra el gobierno. ¿Cuánto me va a costar la insulina? Pues tanto el vial de tantas unidades. Muy caro. No te lo compro. Bueno, te lo pongo más barato, pero ¿cuánto me vas a comprar? Todo el que necesita España. Todo el que necesitan por lo menos los hospitales y las clínicas españolas. Las farmacias siguen siendo privadas, pero el negocio, como en Estados Unidos, no lo hay en el resto del mundo. Entonces, todos los días cruzan la frontera y hay farmacias especializadas en las ciudades fronterizas de México que se dedican a atender estadounidenses que vienen con aquellas recetas que no podrían permitirse o que simplemente les resultan demasiado onerosas en los Estados Unidos. Y para hacerse tratamientos, y hay clínicas y hay hospitales especializados privados en varias ciudades mexicanas que se dedican específicamente a atender a pacientes estadounidenses que vienen porque de otra manera. Había una historia en España de cómo venían estadounidenses con problemas cardíacos
a correr y a jugar al tenis para que les diera el infarto y fueran atendidos por la sanidad pública española, porque si les daba el infarto en Estados Unidos no se lo podían permitir. No sé si es cierto, pero es viable. Y es una de las tantas formas que demuestran lo aterrador que es el no tener una regulación razonable para que la salud no sea una mercancía. Decía Nay Vivan, y hoy he hablado mucho de Nay Vivan, no se puede llamar civilizada una sociedad que deja que una persona muera por falta de recursos para atender su salud. La salud es uno de los espacios donde la función del Estado tiene que estar. En otras cosas, en zapatos, pues que no. Ese sueño comunista de que todo el Estado decida cuántas tazas de estas hay que hacer y cómo las repartimos es una estupidez. Pero también es una estupidez que aquellos asuntos que son socialmente relevantes sean librados a las fuerzas del mercado, y en Estados Unidos se ha visto el horror que es eso.